Bueno, listo. Ahora sí, buenos días. Eh, Mi memoria no me falla, habíamos terminado como en esta parte. Ya habíamos hablado de esa revisión de literatura tan compleja de lo que ustedes estaban viendo. Ah, ¿Qué es importante? ¿Qué es importante de esa revisión de literatura tan especializada de lo que está ahí? Número uno, uno se da cuenta, y todos nos damos cuenta, al ver esa revisión de literatura, de lo poquito que sabemos con respecto a Deep Learning, de lo poquito que podemos experimentar con respecto a Deep Learning. Normalmente uno, por lo menos lo que ha sido en mi experiencia, que no es de grandes años, pero lo que siempre uno ve es como, bueno, vamos a hacer una red de Deep Learning, pongámosle capas, sumémosle, quitémosle capas y hagamos al ensayo y error. Sí, eso no está tan mal. Una palabra bonita, método heurístico. Eh, y yo hago el ensayo y error y pruebo cuál me va dando mejor desempeño, cuál me va funcionando mejor. Eh, de las cosas principales que nosotros podemos ver en la presentación anterior, que seguirle el paso es complejo. A mí también se me hace difícil seguirle el paso a lo que hace todo el mundo y entender cada bloque y cada cosa. Realmente lo que les importa es la solución de alto nivel. Como en la presentación anterior lo que vimos era que hay modelos que se enfocan en mejorar la precisión y hay modelos que se enfocan en mejorar la eficiencia. En eso se dividió la presentación pasada. Para mejorar la precisión, pues podemos añadir diferentes tipos de pesos, podemos añadir diferentes tipos de operaciones, podemos reciclar la imagen y seguirla llevando hasta la última capa para no tener problemas de vanish ingredient, que lo vimos también. Entonces son formas de uno mejorar la precisión. Podemos aumentar el número de neuronas, que es lo que todo el mundo hace. Lo segundo que todo el mundo hace y vamos a ver es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces vamos a aumentar la cantidad de datos. Eso es lo típico, ¿no? Es que no tiene suficientes datos. Si usted no es experto en Machine Learning, pues ese fue el que hice yo y me encantó y me dio una visión muy general. Hay un curso de un man, es pago, se llama Andrew NG, y es un curso hay uno es Introducción a Machine Learning y el otro es Deep Learning como tal. Y es muy chévere porque el tipo usa unas tónicas y una forma de explicar pues muy agradable. Y uno de los temas que le explica mucho, y ese sí está disponible en los videos en YouTube como clase, como tal, es de Stanford. Eh, y es que además de esas topologías que ustedes están viendo, hay formas para ustedes identificar, por ejemplo, los datos que ustedes están usando, si tienen muy poquitos datos, si tienen muchos datos, si tienen problemas de generalización, que no están generalizando lo suficiente, o si tienen problemas de overfitting, que ya ahora es que están bastante, bueno, las dos son las mismas. Si están particularizando el problema o si están generalizando mucho y están aceptando muchos datos con ciertos labels. Todo eso ustedes lo pueden aprender en ese curso y eso ya son cursos de Deep Learning como tal. Kevin nos hizo el favor, ahorita eso lo tengo que subir en la tarde, hay un video introductorio a Deep Learning, introductorio, que lo pueden tener como una base, que es una de las recitations que están subidas ahí y Kevin lo subió muy amablemente, está puesto ahí toda la explicación. Jonathan está trabajando en la parte de arquitectura, ¿sí? Porque de aquí de ustedes, yo creo que el único que ha cogido arquitectura 2 que tiene el material que ver es Booker, que él es subgraduado y él cogió el curso 4082 conmigo. Este curso, la parte de arquitectura, está basada en eso también. Y Jonathan va a hacer un repaso y esos videos también ya se están preparando y los vamos a subir para que ustedes lo tengan. Como vimos que hay un montón de topologías diferentes, un montón de conexiones, un montón de cosas, uno no puede evitar pensar que uno dice, bueno, ¿y cuál es la mejor? ¿Qué es lo óptimo? Nunca vayan a decir lo más óptimo porque me raya el páncreas. Lo más óptimo es una palabra mal dicha, es como decir lo más mejor. Eh, la solución óptima depende de los parámetros que ustedes quieran, ¿sí? Cada uno tiene su mejor plato de comida. Pues entonces, cada uno es porque le gusta
ciertas cosas en específico. Lo mismo para este tipo de problemas. Lo óptimo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos mejoría en la energía, queremos menos manejo de memoria, queremos menos cosas. Y dependiendo de eso, yo puedo ir mejorando la topología según lo que les mostré. Si quiero disminuir el manejo de memoria, yo puedo coger los pesos, los filtros y descomponerlo en una sucesión de filtros, como les mostré en la clase pasada. Puedo también utilizar convoluciones de uno por uno para reducir el número de capas y también reducir el número de filtros. Y hay muchos trucos de los que ustedes vieron ahí que ustedes pueden usar para reducir la cantidad de pesos. Pueden reducir la cantidad de computaciones también haciendo las agrupaciones, como lo vimos también en la clase pasada. O sea, hay muchos truquitos que ustedes pueden hacer. Dependiendo de esos truquitos, ustedes van mejorando el desempeño de la red como tal. Entonces sería como hacer como una especie como de red para diseñar redes. Y de eso trata esta parte, que es Neural Architecture Search. Ahí lo que trata es sobre cómo pudiéramos nosotros crear de una manera como si fuera un problema de optimización. Es que los problemas de Machine Learning son problemas de optimización para poder encontrar, digamos que, la mejor topología de red que nosotros quisiéramos. No, no, el objetivo aquí no es enseñarles cómo hacer esto. De nuevo, el curso se trata, el nombre del curso es Hardware Design for Deep Learning. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender cómo es el diseño del hardware con respecto a eso. Pero es importante que hemos visto diferentes formas y diferentes topologías y un enredo muy extraño. Y pues llega esto como a una forma de solucionar las cosas, de tratar de ver las cosas de otra manera, de tratar de solucionar un problema y darles como una herramienta general para poder encontrar una topología que les pueda servir, y de eso se trata el Neural Architecture Search. Simplemente vamos a como a trabajar como si fueran bloques de Lego y vamos a tratar diferentes topologías, evaluar desempeño y tratar de encontrar el mejor. Un problema de optimización tiene varios componentes, pero en este caso, este problema de optimización no es un problema como cuantitativo como tal. Nosotros tenemos diferentes como clases o combinaciones de cosas que nosotros podemos hacer. Si yo cojo un menú, pues yo le voy a poner este tipo de proteína, le voy a poner este tipo de carbohidrato, le voy a poner este tipo de verdura, y cada uno de esos son clases y la optimización se realiza a partir de clases. Por tanto, nosotros tenemos que definir un espacio en el que nosotros vamos a tomar las decisiones. Yo quiero crear una red. ¿Cómo va a ser? No sé, pero necesito saber cuáles van a ser como mis ladrillos fundamentales que yo voy a utilizar para crear esa red. Ladrillos fundamentales que pueden ser, ya los hemos visto mucho, convoluciones de diferentes tamaños, 3x3, 5x5, 1x1. Podemos hacer la parte, es que no me acuerdo bien el nombre, cuando hacen el skip de las capas, pueden añadir ese tipo de cosas. Y ustedes mismos hasta pueden crear su bloque fundamental, que conste, por ejemplo, convolución 1x1, después convolución 3x3, después full connected. Ustedes crean el ladrillo fundamental y se crean como diferentes bloques que van a ser sus ladrillos para hacer la interconexión. El algoritmo crea, a partir de eso comienza a unir, entonces pone el ladrillo del A, seguido el ladrillo del B, seguido el ladrillo del C, los prueba, hace una evaluación de desempeño, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces van a mirar cuántos max tiene, cuántos filtros tiene, cuánto tardó, cuánto manejo de memoria está utilizando. Dependiendo de lo que ustedes quieran como objetivo, pues ustedes lo van poniendo ahí. Y una vez que ustedes llegan, pues siguen el algoritmo de optimización. Algoritmos de optimización hay infinidades, no es solamente Gradient Descent. Yo les mencioné a ustedes que Gradient Descent es un algoritmo de optimización específico, no, perdón, de, de unas capacidades muy generales para los diferentes problemas matemáticos. Yo les expliqué, por ejemplo, el algoritmo de Newton es para cuando tenemos una concavidad cuadrática, pero cuando hablamos del gradient descent, ustedes pueden tener como una alfombra ahí regada y él va a tratar de encontrar el mínimo de una manera como más confiable, pero es de los algoritmos que más tardan. Sí, Gradient Descent no es un algoritmo muy bueno en optimización. Ustedes que están viendo el curso de optimización numérica que les mencioné se van a dar cuenta al final. Hay uno como que llama como el MDNS, una cosa así que me pareció brutal, y eso llega como en 100 veces menos pasos que el Gradient Descent.
Entonces, en este caso, por ejemplo, hay muchos otros algoritmos que se usan de optimización. Ejemplo, y ustedes ya han escuchado esas palabras de alguna manera, clasificación tipo random forest, por ejemplo, se pueden utilizar para poder unir eso y poder tener las diferentes ramificaciones que yo puedo armar y voy evaluando el desempeño y voy sacándolo de ahí. Y eso es otro tema completamente. Ya puede ser, o sea, como les digo, puede ser un curso completamente del Neural Architecture Search. Si ustedes van a evaluar cuánto tarda, si la evaluación de desempeño, pues esta fórmula es muy sencilla, simplemente el número de las muestras que ustedes tienen por el tiempo que tarda en hacer las muestras. ¿Cuántas muestras ustedes evaluaron en una década de optimización? Por cuánto tarda cada una de las muestras. Aquí lo importante es que esa fórmula se desmenuza en diferentes cosas y nosotros tenemos que saber que el tiempo que nosotros tardamos en hacer esa optimización va a depender del espacio en donde estamos buscando, o sea, digamos, cuántos ladrillos fundamentales tengo, eh, para mejorar el algoritmo de optimización, que eso, pues, perdóneme, el algoritmo de optimización que me va a decir a mí, eh, dependiendo de lo que haga, cuánto me voy a demorar yo en por llegar al mínimo que está. Eh, y la otra es la evaluación del desempeño que nosotros nos vamos a demorar en hacer. ¿Sí? Cuando ya obtenemos el resultado de eso, cuánto nos demoramos en hacer la evaluación de desempeño. Todas esas cosas me van a afectar cuánto es el tiempo que ese NAS está, porque es que imagínense, es que es complejo, porque imagínense, esto ya es un problema de optimización y para correr una sola instancia, tengo que crear una red, entrenar la red con 1000 datos y probar la red con 100 datos. Entonces imagínense como que un montón de foraneados que se comienza a multiplicar eso ni siquiera cúbicamente, eso es como a la 4, una cosa así. Entonces hay que ser muy austero a la forma de uno elegir cómo va a ser este algoritmo porque es la parte más compleja. O sea, realmente entrenar un NAS puede tardar días, semanas, puede tardar bastante porque están probando un montón de redes neuronales con un montón de datos, con un montón de cosas. Eh, por eso, entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con el espacio en el que va a usar. No solamente métale ladrillos fundamentales, lo que usted quiera, sino elija los que son. Por eso, empezamos con la clase pasada. Si yo digo, bueno, uno por uno para reducir pesos, listo, yo quiero este componente. Ok, yo quiero reconocer features de tal forma, entonces, bueno, vamos a añadir uno de 5x5. Ah, bueno, que al final necesitamos una full connected, añadámosle esa porque se va a necesitar. Yo con una idea general de cómo es que quiero que más o menos sea mi red, ahí es donde pongo los fundamentales. Si yo disminuyo ese espacio de búsqueda, pues ahí es donde precisamente, pues digamos que ni cúbicamente o con potencia 4 ustedes van a reducir el tiempo de, de procesamiento del NAS. Y mucho cuidado que ustedes pueden cometer el error de que la parte óptima la dejen por fuera. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el conocimiento de los datos y el conocimiento de las herramientas que yo les dije. Eh, Ejemplos, vean lo que yo les comentaba. ¿Cuáles son las operaciones por capa? Ejemplos de lo que pueden tener identidades, pueden tener operaciones de convolución, pueden tener secuencias de convoluciones, pooling, por ejemplo, ahorita que yo estoy, ya yo creo que este fin de semana ya termino, ya me falta la redacción de la asignación del primer laboratorio que yo les voy a mandar. En ese primer laboratorio es algo sencillo, tienen que hacer clasificación de formas. Pero entonces resulta que ustedes cuando hacen la clasificación de formas, si ustedes hacen las convoluciones, se van a dar cuenta que encuentran una esquina aquí, una esquina acá, otra esquina acá, cada una está en una capa diferente y hay un espacio en la mitad, pero yo necesito finalmente saber que tengo esquina, lado, esquina, para después lado, esquina, para yo decir, esto es un triángulo. Pero si es una imagen de muchos píxeles, pues acuérdense que la convolución es espacial. Vean que es un cuadrado que se está moviendo espacialmente. Entonces, como yo sé que esta esquina la encontré aquí, pero que hay una esquina acá y que hay otra esquina acá, yo tengo que acercar las cosas, tengo que pegarlas. Por eso, muchas veces los ladrillos fundamentales está el pooling, para yo poder acercar las cosas. Es por eso es lo fundamental de trabajar con el pooling. El pooling les va a permitir que una imagen coloque todos los features como pegaditos. Como si reconocieran una cara, entonces van a pegar ya los ojos, las orejas y todo, y toda esa área que no necesitan como la frente, qué sé yo, todo queda reducido. Para que ya con eso que está ahí, las neuronas que vayan a conectar de full connected sean menos. Si ustedes no hacen eso y ponen un full connected, pues van a gastar un montón de neuronas para poder hacer eso. Entonces,
Esa es la explicación de por qué ustedes necesitan trabajar siempre el pooling. Y se ve más o menos así, comienzan a armar bloques y por cada uno de los bloques ustedes pueden ir tomando las decisiones de secuencias, pues ese bloque lo pueden formar de bloques y bloques de bloques. Eso no tiene mucho complique. Por ahora es simplemente una solución de alto nivel para que ustedes entiendan cómo es. ¿Cómo funciona esto en la realidad ya cuando nosotros estamos hablando de diseño de hardware? Por ejemplo, si nosotros hacemos una arquitectura como tal para hacer este tipo de diseño, nosotros podemos generar dinámicamente ya un código que haga esto, por ejemplo, en VHDL para hacer la programación en una FPGA, que es la que es el hardware como tal de la programación, y se van a generar todo este tipo de iteraciones para poderlo probar. Es muy importante que como uno hace todas estas iteraciones, también va a marcar mucho la diferencia si los datos son simulados o es con datos reales. Eso también va a pasar. Perdóname, con modelos reales o con modelos simulados. Si el modelo es simulado, pues una FPGA, ustedes saben que uno lo puede simular como la computadora, simular la arquitectura, el hardware procesando o lo pueden montar directamente en el sistema. Y eso va a cambiar mucho el tiempo con el que ustedes van a ejercer la optimización. Esto que está aquí, por ejemplo, vean que eso se va formando una combinación de cosas. Y esto es un paper que está acá. Y vean que esto casi que, o sea, tiene como medio simetría, pero como que no. ¿Sí? Entonces, y eso es algo loco que vota el NAS. Él dice, ah, bueno, si ustedes van a clasificar esto, pues esto es lo que funcionó mejor. Y pruébelo. Eso es lo que dice. Y nosotros, ahorita vamos a ver cómo funciona ese ejemplo. Si nosotros vamos a reducir el espacio, pues algoritmos de optimización es lo que hay. Formas de hacerlo es lo que hay. Eh, normalmente, uno pudiera utilizar el gradient descent, pero muchas veces nosotros no necesariamente quisiéramos encontrar el mínimo global, por ejemplo. O sea, digamos que aquí esta curva llega por acá, entonces el mínimo global se encuentra por acá. Con los mínimos locales es más que suficiente. A veces no tengo que llegar a la solución óptima, sino que si yo sé que aquí hay una curva muy grande, yo mido el gradiente y me da que está bajando muy rápido, yo puedo decir por aquí es y no tengo que llegar hasta el fondo, no tengo que llegar hasta las últimas instancias para llegar a lo final del algoritmo, porque eso siempre son, en este último pedacito, es como un 10% de las iteraciones, siempre es cuando se queda aquí pegado ya llegando a la optimización. Entonces, ¿para qué hacer eso último si no lo hago? Yo puedo optimizar el algoritmo para que haga eso, usando modelos estadísticos que ya son los teoremas bayesianos, que eso no soy muy experto con respecto a eso. Reinforcement Learning. En Reinforcement Learning, y lo vamos a ver en la siguiente clase, que es cuando yo estimulo y yo obtengo una respuesta. Yo estimulo y yo obtengo una respuesta. Y dependiendo de la estimulación que yo haga, que en este caso es mover la arquitectura, yo la respuesta que obtengo es unos datos. ¿Cuántos pesos? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto hizo? Y yo voy diciendo, ah, por aquí está bien, démosle una recompensa, siga por ahí. Y él siguió. Voy bien, siga por ahí. Tan. Voy bien, siga por ahí. Va. Y así sucesivamente, como el informe es lo más parecido como a sistemas de control. Es lazo cerrado, ejecuto, mido, ejecuto, mido, ejecuto, mido. Y así yo voy mejorando mi respuesta. Y evolucionario, tristemente, no sé cómo lo que es realmente. Si nosotros vamos a medir el desempeño, esto es lo que yo les estaba diciendo, nosotros podemos reducir el tiempo simplificando la forma de la evaluación. Por ejemplo, uno puede reducir la resolución de las imágenes de entrada para que pues llegue más rápido. Muchas veces cuando uno hace un problema de iteración, uno le pone una cantidad de iteraciones máximas. Uno le dice al gradient, dice, llegue máximo de 1000 iteraciones y ahí pare. Pues se pueden reducir. Y si todos trabajan a 1000, pues puede que no llego al óptimo, pero pues llego ahí. Y lo otro que se usa es, se hace una predicción. Si esta optimización está siguiendo, ¿se acuerdan que yo les hablé de serie de Taylor? Yo puedo utilizar una serie de Taylor para determinar si esta curva que está aquí está siguiendo una trayectoria cuadrática, cúbica, a la 4, lo que sea. Y dependiendo de esta curvatura, yo puedo más o menos definir la concavidad y decir, ah, el óptimo está acá. Y yo puedo tratar de hacer. Si ustedes ven una pelota que está haciendo esto, muy probablemente ustedes como seres humanos pueden decir, ah, probablemente el máximo de altura de esa pelota va a ser aquí porque a partir de aquí va a comenzar a caer la pelota. Y eso es la otra forma como yo puedo hacerlo y me evita tener que hacer tantas iteraciones.
Recuerden que el objetivo con eso es simplemente hacerlo más rápido, porque son demasiadas operaciones las que hay que llegar a hacer. Otra forma para mejorar el tiempo es aproximar los pesos. Yo puedo utilizar iteraciones anteriores o formas o arquitecturas anteriores para reciclar esos pesos y empezar de ahí. Y como empiezo desde ahí, pues ya el problema de optimización mejora un poquito. Eh, además, además, las métricas muchas veces me puede quitar mucho tiempo calcular una métrica. Si yo, por ejemplo, tengo una forma de usar un cronómetro con esto para medir, tengo que llegar hasta el final para poder saber lo que es. Yo puedo utilizar características de los transistores básicas para poder hacer una estimación de la latencia. Ejemplo, si yo tengo un sumador tiene, qué sé yo, de 32 bits, 32 entradas, 32 en X, 32 en Y, se demora tantos microsegundos picosegundos en sacar la salida. Y si yo sé que un sistema tiene 10 sumadores en serie, pues en el papel yo puedo hacer eso. Y yo me puedo evitar tener que correr con un cronómetro como es. Y lo que hago es que simplemente mido los tiempos de los ladrillos fundamentales y así me evito yo tener que hacer ese cálculo, porque eso me va a quitar tiempo en el algoritmo de optimización. Y eso que yo voy haciendo, yo lo puedo ir poniendo en lookup table. Si yo puedo mirar, bueno, ya tengo tantos canales con tantos filtros, eso normalmente tarda esto. Y eso me va a mí ayudar a mejorar el algoritmo de optimización para el NAS. De ahí para allá, realmente lo que quiero mostrarles principalmente son los ejemplos de lo que va haciendo y el desempeño que tiene trabajar con un NAS. Como de nuevo, no vamos a hacer programación profunda de NAS, pero si tiene que ver con la arquitectura y con la topología de la red, pues es importante que ustedes sepan que eso existe. NASnet, por ejemplo, este es el espacio de búsqueda. Tiene ¿cuántos ladrillos fundamentales? Tiene 4, 8 y 4, tiene 12 ladrillos fundamentales. Y lo que resulta en ASNet, este sí fue el dibujito que nosotros vimos. Vean que lo va haciendo cada ladrillo fundamental, lo fue mezclando y la topología inicial fue esta topología que ustedes ven acá en la derecha. En la derecha tiene como una celda normal, una celda de reducción, celda normal, celda de reducción, celda normal y celda de reducción. Y cada una de las dos, el espacio al que llegó fue este. Eso es lo que decide el algoritmo, eso no lo decide el diseñador, eso no lo decide nada. Pero él llega y dice, bueno, al concatenar esto llegué a la solución óptima. NASnet, y nosotros vamos a ver desempeño. Vean el accuracy, multi-add operations. NASnet, vean que siempre va llegando por acá arriba con respecto a al accuracy. Me gusta este porque utiliza pocas operaciones de suma y tiene menos parámetros. Vean este NASnet A cómo funciona de chévere. Este de por acá. Y esta parte es importante. Esto, ¿qué se hace? ¿Cuáles las últimas? Todo esto estamos hablando de que estas redes se usan para ese desafío ImageNet, que es bancos de muchas imágenes y esas muchas imágenes, pues yo pruebo una red y miro y mido cosas y miro cuál es la mejor red. Y todo el mundo va compitiendo. Esto es lo que llevamos hablando desde la clase pasada. Cuando ustedes cogen y dicen NASnet, NASnet les va a botar una red como la que vieron ahorita. Pero, por ejemplo, EfficientNet coge y dice, bueno, voy a buscar con NAS, voy a buscar una topología que funcione, me va a dar grandísima, gorda, con, qué sé yo, por ejemplo, convoluciones de 7x7. Pero él va a coger, ya ahora que tengo la topología completa, proporcionalmente lo va reduciendo. No término por término como lo hace el NAS, sino que ahora todo proporcionalmente lo voy bajando. Y así es como llego a unos mejores desempeños con menos parámetros. Entonces, normalmente, ¿qué hace la industria? Hace un NAS y después le reduce tamaño y le va reduciendo escala proporcionalmente todo. Y así es como pueden llegar a esos desempeños. Ok. Finalmente, finalmente, es lo que yo les estaba comentando ahorita. Normalmente para
lo que vimos acá fue para mejorar el desempeño en ImageNet. Se pueden añadir más capas para mejorar el accuracy como tal. Si vamos a mejorar el accuracy, podemos ir con más capas. Más capas va a significar mejor precisión. Podemos apilar filtros utilizando los bottlenecks, que son los filtros de 1 por 1. Podemos colocar diferentes conexiones entre capas, que es lo que veíamos del caballito, que una capa le manda la señal hasta la otra para reciclar la imagen. Y las formas para mejorar la eficiencia como tal del algoritmo, podemos descomponer el filtro. Para un filtro de 5x5 lo podemos poner en 2 filtros de 3x3 que estén en serie. Y es importante recordar que cambiar los números de operaciones y de pesos, o sea, números de max y los números de pesos, no necesariamente tienen una proporcionalidad con el consumo de potencia. Eso es otra cosa que vamos a ver aparte, pero el consumo de potencia tiene otras cosas diferentes. Me explico, por ejemplo, si ustedes tienen los max y tienen los pesos, eso es la operación, digamos, convolución de por sí, pero ahí vienen las funciones de activación. Sí, tiene que ver, por ejemplo, las normalizaciones. Hay operaciones que están aparte a los max y a los pesos que también van a consumir recursos. Y dependiendo de eso, también tiene mucho que ver la topología, porque si tienen muchas capas, cada vez que ustedes están avanzando en capas, ustedes tienen que hacer una búsqueda de memoria. ¿Me explico? Si ustedes tienen una red de deep learning de 5 capas, van en la primera capa, van y buscan en memoria todos los parámetros de esa primera capa, los trabajan, después pasan a la segunda capa, van y buscan todos los parámetros, y ese proceso de buscar en memoria consume mucha energía. Entonces también depende de la cantidad de capas. Pueden tener 10.000 neuronas organizadas en 2 capas o 10.000 organizadas en 5, y puede que la de 5 dé más consumo de energía. Entonces no solamente por ver que los pesos y los max, con eso vamos a ligar con el consumo de energía. Eventualmente, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Wearable Technologies, pues es muy importante el consumo, el peso de la energía como tal que nosotros vamos a consumir. Esto es lo mismo. Ok, vamos a continuar. Yo sé que estamos hablando de muchos slides, yo sé que es mucha información, yo hasta ahora es como soft, ahora vamos como mostrándoles como las cosas. Ya después, todavía estamos en la parte introductoria, de hecho. Ya después vamos a ver un poquito más hardware y nos vamos a meter un poquito más en hardware. Por ahora ustedes están viendo, vean que empezamos a ver qué es convolución. Listo, muy bien. ¿Cómo ocurren las operaciones? Después vamos a ver, bueno, si así ocurren las operaciones, ¿qué se hace normalmente en el estado del arte? Y aquí es donde vamos. Ahorita lo que nos sigue es que vamos a ver, ok, ¿cómo se mide? ¿Cómo yo evalúo el desempeño? ¿Cómo yo evalúo una red? No solamente la voy a medir por número de neuronas, capas, estas cosas, sino que tengo que añadir otras cosas. ¿Qué criterios yo tengo que tener en cuenta? Después de eso ya comenzamos a ver computaciones de kernel. Computaciones de kernel es hacer un procesamiento con una CPU. ¿Cómo consume una CPU? Allá es donde vamos a lo largo del curso. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo con respecto a esta parte? Sí, yo intuyo que no hay como mucho, porque es precisamente de los slides que a mí no me gusta mucho cubrirlos, porque es teoría, pero toca cubrirlos. No todo siempre es sacar un pizarrón y estar rayando, toca que cubrirlos. Bueno, vamos a abrir aquí la presentación 4. Y ¿cómo presento yo aquí slideshow from current? Y yo cómo configuro. Ay, otra vez. Presenter view. Ahí está. Ok, entonces en esta presentación lo que vamos a ver es evaluación. Cómo yo evalúo las diferentes topologías o los diferentes modelos que están. Parte de la presentación estaban los transformers. Transformers es un tema que no quiero cubrir ahora, porque Transformers es muy orientado a los modelos tipo GPT, modelos del Natural Language Processing, que son modelos ya muy, o sea, realmente sí se pone bastante denso. Y ahí sí no los quiero perder completamente.
Eso en su lugar lo vamos a dejar un poquito para después, cuando tengamos un poquito más de la noción de lo que es la convolución y cómo van cambiando las conexiones con respecto a la convolución. Eh, si nosotros vamos a hablar de las métricas, lo principal que uno ve cuando ve el curso de, de arquitectura de un programa, uno habla de operaciones por segundo. Hay otras que se llaman operaciones de floating point por segundo, que esos son los flops. Hay otra que son eh, ¿cómo es? Fixed point Java operations per second, esa es otra que también se usa. Hay muchos parámetros para yo decir cuántas operaciones por segundo realizo. Eh, y normalmente uno trabaja con gigaflops, pero en Deep Learning se tiende a hablar mucho de teraflops, ya se sube un poquito. Y aquí estamos hablando de que si estamos hablando de trabajando gigaflops, son 10 por 10 a la 9 operaciones por segundo, pero si nosotros queremos ligar eso a la eficiencia energética, tendremos que decir entonces gigaflops o gigaops o teraops por watt. Sí, entonces, ellos es muy normal que la literatura de hardware nos muestre qué tan eficiente es el diseño. Listo, mi diseño es muy brutal. Mi diseño me hace 1 millón de operaciones por segundo. Súper chévere, pero eso me gasta 1 megavatio. O 1 millón de operaciones por segundo, pero me gasta 1 kilovatio. Eso es lo que quiere decir esa, esa decisión. Sin embargo, eso que ustedes ven que cada operación, porque una operación es simplemente una compuerta, una operación, la cantidad de operaciones que haga por segundo y los vatios que gaste no van a decirles nada con respecto al desempeño matemático de la red. No les va a decir nada de la accuracy, no les va a decir nada de eso. Ahí pone muy claro un ejemplo de una node. La node tiene demasiadas, si ustedes cogen esta node y cierran este loop, esto se va a quedar oscilando ahí un montón de operaciones y va a ser muy eficiente a la hora de hacer ciclos, porque pues eso es una compuerta, eso no gasta nada. Va a tener un gop o un top muy alto, pero no hace nada, solamente hace ceros y unos, eso no hace nada. Entonces, esto es muy diferente a accuracy, a capacidad matemática. Las métricas que trabajamos a medir normalmente o que vamos a evaluar. Esto tiene mucho que ver también con el proyecto, de lo que vamos a mirar, porque una de las cosas que se pueden hacer es, y de las herramientas que vamos a trabajar es análisis en tiempo, análisis de energía, análisis de tamaño. Eh, Hay más que estas, pero podemos medir la calidad del resultado, que es el accuracy. El throughput, eso es, ay, ¿cómo se traduciría en español? Eso es como, yo no sé cuál es la traducción del throughput. Eso es cuánto volumen de datos pueden procesar por segundo. ¿Sí? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué tan veloz es para procesar datos? La latencia, la latencia es tan pronto llega un dato, yo cuánto me demoro en tener el dato en salida. ¿Sí? Si yo en un vehículo autónomo veo que se me aparece alguien atravesado en la mitad de la vía, yo cuánto me demoro en mandar la señal de presionar el freno. Eso es la latencia. Como los reflejos del procesador, por decirlo así, qué tan rápido es. Energía y potencia, no hay necesidad de explicar mucho. Además de eso, una cosa es la energía y otra cosa es la potencia. Eso también es bien importante. Dependiendo del tiempo que ustedes tarden, acuérdense que la potencia ya es la integral, la energía es la integral de la potencia. Dependiendo de lo que tarden y la potencia que estén gastando, les va a decir, ustedes gastan tantos kilovatios hora. Y eso se usa ahorita mucho hablando de energías renovables y baterías, vatios hora. Entonces, si yo voy a reconocer mi cara, sí, puede que gaste poquita potencia, pero se demora más tiempo, por tanto termino gastando más energía. Y entonces, además de eso, la potencia no solamente viene en cuanto a lo que yo voy a gastar como tal de Luma y esas cosas, sino que un factor bien importante es que al final toda esa potencia tiene que ir para alguna parte. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por tanto, si ustedes ven los procesadores, un procesador que está haciendo demasiados cómputos, lo más normal es que se vaya a recalentar. Y como se va a recalentar, esa unidad de potencia al final se puede convertir, dependiendo de las características de los materiales,
en grados que ustedes tengan, entonces tienen también que pensar en que necesitan enfriamiento adicional. Entonces, no solamente sirve como para medir con luma, es lo que quiero decir, sino que para medir características físicas como la disipación térmica del dispositivo. Costo de hardware, pues eso no tenemos que mencionar, discutirlo mucho. La flexibilidad del hardware que nosotros vamos a utilizar nos va a permitir saber qué tipo de topologías vamos a trabajar. Ustedes vieron que hay un montón de topologías, un montón de modelos, un montón de redes neuronales. Hay unos que solamente les va a servir exclusivamente para trabajar convolucionales. Hay otro que solamente va a servir para random forest. Entonces, dependiendo de la flexibilidad, es pues los tipos de topologías que ustedes van a poner. Y la escalabilidad, esta es una pregunta importante que ocurre también en el curso de arquitectura. Si yo tengo una computadora como está hecha, con una arquitectura específica, y yo mejoro, duplico la RAM, ¿voy a duplicar mi desempeño? Si yo duplico la capacidad del procesador o el reloj del procesador, ¿voy a duplicar mi desempeño? Entonces, eso es lo que quiere decir la escalabilidad, ¿sí? ¿Qué tan proporcional mis resultados van a cambiar con respecto a los parámetros que yo voy a cambiar del hardware? Si yo cambio la memoria, si yo cambio el procesador, si yo cambio la tecnología, yo realmente va a valer proporcionalmente. Por ejemplo, hay una gráfica que vamos a ver que logarítmicamente mejora el accuracy dependiendo de la cantidad de muestras que ustedes pongan. Entonces, si ustedes quieren aumentar, si aumentan una década, apenas como que van aumentando como hay una parte en donde ya apenas aumentan un 1% por cada década que ustedes le aumenten de datos. O sea, si tienen 1 millón de datos y le aumentan a 10 millones de datos, lo máximo que pueden ya al final obtener es un 1% en la mejoría, ¿sí? Que hasta allá tienen una proyección logarítmica, no siempre es lineal. Entonces, la escalabilidad tiene que ver con eso. El accuracy, más que todo, es para nosotros saber como la topología. No nos va a decir más, nos va a decir qué tan preciso llega a ser. Hay que conocer la dificultad de la tarea para el accuracy, pero hay una parte muy importante para nosotros medir el accuracy. Si nosotros medimos una red neuronal y vamos a medir el accuracy que tiene, también importa el tipo de cuantización que nosotros vamos a utilizar. Si nosotros vamos a trabajar tipos de datos de 8 bits, nosotros tenemos menos resolución para poder definir un dato. Si, por ejemplo, vemos una imagen con escala de colores a 8 bits, no es lo mismo que verla a 16 o a 32. Y eso definitivamente me va a cambiar un montón la resolución entre saber si es una manzana roja o una manzana verde, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la cantidad de bits, tengo más saltos entre colores y entonces tengo menos observabilidad en los datos. Y eso también depende entonces literalmente de la topología que ustedes usen. Eh, Aquí esto lo voy a correr realmente un poquito más rápido porque para nosotros poder hacer las mediciones de cada una de estas cosas es importante trabajar con el mismo dataset. Siempre que ustedes van a medir una topología, la idea, o siempre que ustedes como investigadores vayan a promover una red neuronal que ustedes vayan a hacer, aquí por ejemplo es que en clasificación de imágenes, pero si ustedes van a trabajar en voz o en alguna otra cosa, traten siempre de utilizar datasets conocidos, ¿sí? Una forma común de reportar resultados en los papers y que sean irrefutables es trabajar con datasets reconocidos. Entonces, si yo voy a trabajar con clasificación de imágenes, pues puedo usar el ImageNet. Entonces digo, uso ImageNet y en mi paper voy a reportar y digo, en ImageNet tengo una clasificación de tanto porcentaje. Y ya ustedes con eso pueden hacer una tabla completa en comparación con ResNet, con NASNet, con EfficientNet, con AlexNet, con todo ese tipo de nets que ustedes puedan encontrar si se paran en ese tipo de dataset. ¿Sí? Por eso es tan importante trabajarlos. Y aquí simplemente es una mención de recursos que ustedes pueden tener. El NIST ya lo habían visto. Esto es una forma básica de hacer clasificación. Todo el mundo trabaja con NIST. Ustedes pueden buscar en IEEE, en la ICM, pueden encontrar un montón de revistas donde hacen referencia a esto para medir la precisión. No solamente piensen que, bueno, no dice, si es que este desafío ya está solucionado. También es cierto, sí, ya mucha gente soluciona el desafío. Pero acuérdense que, por ejemplo, en el curso estamos trabajando en diseño de hardware
Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo cojo y el INET, por ejemplo, voy a coger el INET y lo voy a implementar, pero en mi hardware, en el hardware que yo definí. Entonces, por ejemplo, el INET para yo definir mi hardware, en el 98 accedía a la memoria utilizando este protocolo. Yo voy a cambiar el protocolo y voy a seguir usando el INET, pero el protocolo de acceder a la memoria yo lo voy a cambiar. Y con eso puedo tener un mejor desempeño de lo que tenía de stock. Entonces, este tipo de cosas son las bases que ustedes pueden utilizar. Muchas bases de datos, CIFAR 10, CIFAR 100, para los que trabajen como en el área simplemente son clasificación de imágenes, solo imágenes. CIFAR 10 son 10 clases, como las que ustedes ven ahí. CIFAR 100 son 100 clases. ImageNet son 1000 clases, que son las que, eso es como que atraviesa a través de los años. Desde del 2012 que empezó Deep Learning, imagínense hasta ahí. Es donde van mirando las topologías. Cuando eso ya es como cuestión de orgullo de las universidades y de los centros de investigación, decir, yo fui el que gané el desafío de tal año. Ya eso da mucho prestigio por ese desafío. Este es ImageNet. Cuando ustedes van dependiendo de la tarea que ustedes van a realizar, vean que, por ejemplo, ImageNet tiene 1.3 millones de imágenes para training y 100.000 para testing, comparado con NIST, que nada más tiene 10 clases, 60.000 y 10.000, dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo, pero siempre tengan en cuenta que necesitan trabajar con un estándar para poder comparar lo que ustedes están haciendo. Esa es la mejor manera como lo pueden hacer. Si, por ejemplo, yo voy a medir desempeño y voy a hacer como estas imágenes, por ejemplo, vienen en ImageNet y yo voy a comparar diferentes redes neuronales. Yo puedo compararlo con clasificación de imágenes, entonces tengo un tipo aquí que está tocando la batería. El tipo toca la batería y tengo 3 redes que estoy evaluando. La base es esta, la veo la imagen y digo que es una batería tocándola. Y yo puedo, entre todas las posibles cosas que son, yo digo, bueno, pueden ser todas estas, pero realmente es una batería, este le pegó, entonces le voy sumando puntos. Puedo probar la red solamente encontrando un objeto. Entonces yo digo, bueno, de aquí para acá yo encontré que son simplemente pues los tambores como tal de la batería. Y voy clasificando. Vean que este ya va diciendo que esa batería es un destornillador, yo no sé por qué. Y ya comienza, por ejemplo, que a pesar de que lo abarca, vean que también abarcó a la persona. Entonces, voy sacando parámetros de desempeño de cada uno. Y hay bases y bases de datos de gente que ha hecho este mismo desafío con esta misma cosa. Se los digo porque más que todos ustedes que van a trabajar con investigación, tengan claro que ustedes siempre que quieren convencer a alguien tienen que usar un estándar de medición. Si son nuevos en el tema, pues ya eso es otro cuento. Si ya estamos clasificando actividades nuevas, eso es otro cuento. Pero por lo general, tienen que trabajar con este tipo de cosas. Esto es lo que yo les decía. Vean que, por ejemplo, la precisión incrementa logarítmicamente basado en la cantidad de datos. Por ejemplo, para el dataset de Google, que la red que es ImageNet, perdón, tiene un orden de magnitud más grande que ImageNet, lo que se va viendo cuando tenemos la precisión, esto es la precisión promedio. Vean que cada vez que yo voy aumentando como décadas, va apenas aumentando acá, se ve como una línea. Eso significa que es una escala logarítmica de incremento con respecto a las décadas de cantidad de muestras. Entonces, si yo quiero, ustedes dicen muchas veces, no es que mejore las muestras, duplíquelas. Eso normalmente hace uno. Vamos a añadirle muestras, coloquémosle un 50% más de muestras. Sepan ustedes que en la red siempre la tendencia va a ser logarítmica. Entonces, obviamente al principio, mientras menos, o sea, este incremento va a tener mayor efecto porque es logarítmico. Pero si ustedes ya ven que están llegando hasta por aquí, ya vean que tienen que incrementar un montón las muestras o sea, se van a encontrar con una asíntota y tienen que saber cuándo parar, porque una muchas veces dice, no, pues realmente tomemos más muestras a ver qué podemos hacer. Tienen que saber cuándo parar, porque hay un momento en donde ya no, ya es como no viable llegar a tener tantos millones de, de muestras. Esto es para detección de objetos y esto es para detección semántica, que aquí lo que estamos midiendo es cuánto hay un traslape que hay entre el objeto que encontré y lo que realmente dice como
como la base. O sea, si la base me dice esto es una jirafa, a mí me dan el target con esta jirafa y ahora cuando yo la clasifiqué un poquito más gordita. Y yo esa de solape lo mido en IOUs, que es el porcentaje de lo que yo cubro con uno con otro. Estos son datasets, están ahí para que los tengan como referencia. Google Open Images para imágenes, YouTube 8M para videos, AudioSet para sound clips. Aquí hay diferentes plataformas que pueden utilizar, no solamente para imágenes, solamente se las pongo para que tengan los enlaces. Este Kaggle, por ejemplo, tiene bastantes, pero es más enfocada en imágenes. Tienen datasets, tienen modelos, tienen tutoriales, tienen un montón de cosas ahí. Hugging Face es más o menos lo mismo, pero Hugging Face es más orientado a GPT y más orientado a Natural Language Processing, Large Language Models, etcétera. Se usa mucho para eso. O sea, GPT y todo este tipo de cosas están, la gran cantidad de bases de datos están en Hugging Face, que la pueden utilizar, la pueden tener en cuenta. Y muchos modelos raros de biomédicas, de lo que sea, de electromagnética, pueden encontrar en todo este tipo de bases de datos que les pueden ayudar. Si yo voy a diseñar un procesador, ¿qué quiero yo con el procesador? Yo quiero que mi procesador tenga un alto throughput, o sea, que procese muchas salidas al tiempo por segundo. Quiero que la latencia como tal para yo obtener el resultado sea pequeña. Y yo para poder obtener eso puedo hacer diferentes cosas. Puedo bajar el tiempo por cada Mac. eh, y eso, hay muchas formas de reducir el tiempo por cada Mac. Cada multiply and accumulate puedo cambiar la topología del multiplicador. Puedo aumentar la frecuencia del reloj porque la multiplicación es una operación iterativa. Y hay una cosa que se llama el overhead de las instrucciones. Las instrucciones, por lo general, para poder hacer la multiplicación, hay cosas que vamos a ver en la parte de arquitectura que hay que hacer. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar A con B y yo necesito poner los números A y B en la entrada de la unidad aritmético lógica del procesador para que me haga la multiplicación. Para yo poder poner A y B ahí en puerto, tengo que pasar por otra serie de dispositivos para que eventualmente busquen la memoria A, busquen la memoria B, lo saquen puerto, lo rutee, pase por un MUX, etcétera, y pum, y pongo A y B. Todo eso es overhead. Eso es como costos indirectos, como llaman en economía. Y ese overhead siempre va a estar ahí. Entonces yo puedo reducir la manera. ¿Y cómo lo hago? Puedo hacer conexiones directas desde un lado hasta otro para evitar que tengan que pasar por tantos procesos mi multiplicación para que llegue hasta allá. Puedo quitar max innecesarias. Ahí es donde yo les hablo que es como si tengo muchos ceros, puedo literalmente evitar hacer esa multiplicación. Si tengo un cero, simplemente saque un cero, no se ponga a hacer multiplicaciones. Para mejorar el volumen de datos del hardware, podemos aumentar el número de elementos de procesamiento. O sea, son más max, eso ya es la GPU. Si ustedes miran una GPU, Nvidia, y la van a comprar, ustedes para comparar GPUs Nvidia muchas veces les dice, ella tiene X cantidad de max. Mientras más max, pueden hacer más operaciones en paralelo. Si van a multiplicar una matriz por un vector, ustedes pueden hacer todas las filas por el mismo vector al mismo tiempo y eso va a mejorarles el desempeño. A veces pasa que ustedes pueden tener, esto sí es un poquito más complicado, pero si ustedes si tienen 10.000 max y la operación necesita gastar 9.000, ustedes pueden utilizar 1.000 de ellas para adelantar el procesamiento del siguiente ciclo de reloj. Entonces tratar de mantener siempre todos los recursos ocupados, no dejar a alguien sentado sin hacer nada. Y lo último para, para ver con respecto a la velocidad que puede tener el hardware es considerar que una latencia baja, para yo poder demorarme poquito, por ejemplo, en un vehículo autónomo, si me encuentro a alguien en la mitad de la calle y quiero tomar una decisión de frenar, yo no puedo procesar muchas imágenes al tiempo. Si yo, por ejemplo, mi batch size son 10 imágenes y tengo 30 frames por segundo, 0.3 segundos, me va a tardar en procesar esas 3 imágenes porque la cámara la está tomando a esa velocidad, pues ya cuando tome la decisión ya me levanté a la persona. Entonces, el gran problema cuando yo trabajo con sistemas en tiempo real que requieren que tenga una latencia baja es que
no tengo que, no puedo tener un batch size muy grande. ¿Sí? Tengo un ancho de lote, un lote tiene que ser pequeño. Claro, eso nos ayuda a que el sistema pueda ser más pequeñito, pero tiene muchas restricciones al trabajar un tamaño de lote más pequeño. Eh, vean, por ejemplo, otra forma con los objetivos que tenemos para hacer un procesador de deep learning. Un objetivo es reducir la energía y la potencia. Vean, por ejemplo, esta tablita de acá. Y la operación, una operación básica, una suma de 8 bits. Se gasta 0.03 picojoules de energía. Y a medida que ustedes van incrementando, vean que van incrementando el tamaño de bits, vean cómo se va incrementando todo eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las cosas más importantes en el consumo de energía, cuál era? La memoria. Vean en comparación la memoria como es de demandante para el consumo de energía. La memoria es súper crítica. Si ustedes tienen que hacer muchos accesos de memoria, la energía va a incrementar un montón. Entonces, moraleja del asunto, siempre que ustedes van a hacer, a ver, a ver cómo les explico esa parte. Si ustedes, por ejemplo, yo voy a hacer un cómputo de deep learning y tengo una, 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 una red que tiene 1000 neuronas en la entrada. ¿Sí? Si yo quiero eso. O tengo, la voy a cambiar por 3 capas que tengan 333 neuronas. ¿Sí? Entonces, el hecho de yo simplemente, yo digo, bueno, tengo 1000 neuronas, tengo que sacar los pesos para las 1000 neuronas. Entonces es como cuando, por ejemplo, en mi casa es de 2 pisos y yo voy a bajar y yo le digo a mi esposa, le digo, voy a bajar por agua, ¿necesita algo? Sí, súbame, no sé, que termino subiendo con 2 bolsas de cosas que ella me está pidiendo. Aprovechar que ella va a ir, pues para traer las cosas que hagan falta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1000 capas, 1000 neuronas en la capa inicial, yo ya encendí la RAM, yo ya accedí a la RAM, yo ya tengo mi procesador listo para recibir los datos de la RAM, voy a gastar menos energía, menos overhead, porque ya abrí la puerta de la RAM, ya saqué todos los datos que pueda para esas 1000 capas iniciales, a diferencia de que tenga que prender la RAM, acceder a esta parte de memoria, después apagarla, después volver a entrar, acceder a otra parte de memoria, apagarla y volver a prender. Eso es como andar con el carro apagándolo y prendiéndolo en cada semáforo. ¿Sí? Entonces, básicamente, si lo dejo encendido, pues me sirve más. ¿Para qué se hace eso? Además, una de las formas como se trabaja la memoria es con la memoria cache. ¿Sí? No sé, Booker, ¿alguno de ustedes ha escuchado algo de cómo funciona una memoria cache? ¿Tienen idea de cómo trabaja una memoria cache? ¿Saben qué es una memoria cache? ¿No? Ni idea. ¿Cuántos de ustedes de aquí son de INEL para yo saber? Aprovecho y pregunto. Levante la mano. ¿Cuántos son de ICOM? Y el resto me imagino que son de SIC o de alguna parte, ¿cierto? Me imagino. ¿Cierto? Tú eres de SIC, de ICOM. Ok. Bueno, me sorprende que todavía no hayan visto lo que es una memoria cache, porque es fundamental el concepto. Una memoria cache es una memoria que se usa jerárquica. Ustedes han visto que cuando van a comprar un procesador, una computadora con un procesador dice que tiene memoria cache. ¿Sí se han fijado en eso? Y se han fijado que la memoria cache cuando aparece, por ejemplo, Intel Core i7, i9, i5, es una memoria que es relativamente pequeña. A mí se me hace muy pequeña, 8 megabytes de cache. No dice, pero eso es muy poquito. Es bastante poco, pero así es. ¿Por qué creen que nada más tienen 8 megabytes de cache? Sí, es una buena respuesta, pero ¿por qué no son 8 gigas de cache? No, es un poquito más utilitarista la respuesta, más pragmática. Porque yo no compro un Intel con 8 gigas de cache. Que no existe, porque no está en el mercado. ¿No sabe por qué? Es más rápido. Pero pudiéramos acceder entonces a 8 gigas de registros pegados de la cache, sería genial. Sí, pero no, nada más vienen 8 megabytes. ¿Por qué? ¿Por qué Intel nada más dejó poner 8 megabytes ahí? ¿Qué creen que es la respuesta? No, es más pragmática la respuesta. Pero
Parte sí, pero no es tan así. ¿Qué creen? Miran para el piso y todo. O sea, si realmente me quieren ver explicando slides la hora y cuarto y dormir aquí como el compañero, pues podemos hacerlo. No hay ningún problema y yo aquí me pongo como grabadora. Pero yo les hago preguntas precisamente para que se vuelva más dinámica la clase. Piensen que puede ser. Ustedes son ingenieros de computadoras y no saben la respuesta de por qué puede costar un chip, porque un chip puede tener más o menos de la memoria cache. ¿Qué puede creen que pueda hacer? Ya han dicho respuestas también, pero hay algo más. Puede ser muy grande también. Y todo eso a la final, ¿en qué se traduce? En costo. Saldría groseramente costoso. Entonces, en las computadoras ustedes encuentran un tema, hay un tema en particular que se llama jerarquía de memoria. Y memory hierarchy se llama así. ¿Qué les cuento con la jerarquía de memoria? La memoria más cara, hecha de oro y diamantes, está más cerca del procesador. Esta es la memoria RAM más cerquita. Cuando ustedes hablan de la cache del procesador, realmente es una instancia de la memoria RAM. Es una copia, un gemelo de la memoria RAM. Ustedes lo ponen como para que sea una copia local. Para que lo vean en términos generales, imagínense que yo voy a la biblioteca. En la biblioteca ustedes tienen los libros grabados por allá atrás que hay que abrir estas cosas y hay que entrar entre todos esos anaqueles, encontrar el libro, eso me toma un montón de tiempo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando para este tema y estoy viendo este libro, yo cada vez y cada día que fuera a estudiar allá, tengo que ir a la biblioteca, tengo que buscar el libro, sacar el libro, leer el libro, terminó mi sesión de lectura. Ah, bueno, voy, tengo que otra vez, bueno, en la biblioteca lo hacen, pero supongamos que no tuvieran personas de la biblioteca que lo hiciera, tienen que ir, guardar el libro y al siguiente día volver a repetir el mismo proceso. Eso tarda mucho, van a perder mucho tiempo. Imagínense que tuvieran una biblioteca como este campus de grande, pues pierden mucho más tiempo aún. ¿Qué se hace con eso? Entonces yo más bien voy hacia el libro, saco el libro, miro las secciones que necesito, capítulo 7, voy a la fotocopiadora, fotocopio el capítulo 7, voy y guardo el libro en donde está y me llevo la copia a mi casa. Y ahora cuando yo quiero estudiar, pues yo abro la fotocopia y ya no tengo que estar yendo a la biblioteca a buscar eso. Eso es lo que hace la memoria cache. La memoria cache es un reflejo, es una imagen de lo que realmente hay en memoria. Si yo uso la memoria cache para eso, significa que ahora yo necesito acceder a un elemento en la memoria RAM y mientras más frecuentemente yo lo use, yo lo voy a tener más cerquita del procesador. Eso se usa mucho también en Internet, ese término. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, acceden mucho a Facebook, ustedes en la computadora, cuando ven las tales cookies, que ustedes ven, eso se graba local en la computadora. No es que ustedes cada vez que presionen Facebook, su computadora tenga que ir a los servidores de Facebook, a descargar la imagen, etcétera. Si esa imagen no ha cambiado, ¿para qué tengo que ir hasta allá? Si la tengo grabada aquí en mi computadora. ¿Okay? Lo mismo hace la casa en el procesador Intel. En esos 8 megabytes va a grabar 8 megabytes de datos de acceso rápido para poderlos usar para después. Entonces, como estaban bien diciendo, también gasta más recursos, entonces yo ir hasta por allá. Por eso esta cosa ocupa tanto, porque tengo que ir a una biblioteca del tamaño de este campus a buscar algo. Si yo le saco copia y lo guardo en la cache, pues ya no tengo que hacer esto. Y un acceso a cache puede tener 100 veces menos la energía que voy a necesitar aquí, o 100 veces menos las operaciones, y por ahí 10.000 veces menos la velocidad que me va a tardar a mí en ir a coger un dato de RAM. ¿Qué pasa entonces si yo estoy en la casa y tengo el capítulo 7 y ahora me doy cuenta que tengo que estudiar el capítulo 8? Pues de malas, me toca que ahora volver a la biblioteca, sacar una nueva fotocopia y volverla a traer. Entonces otra vez vuelvo y gasto. Entonces imagínense que en Deep Learning ustedes tienen un montón de capas, pues por cada vez que ustedes hagan una capa, ustedes tienen que prácticamente sacar datos de la memoria RAM, grabarlos en la cache, operarlos y ya les funcionó. Entonces vamos a la siguiente capa. Ahora vuelvo y cargo la cache con eso. Entonces, hay muchos tipos de topologías que utiliza, por ejemplo, las GPUs NVIDIA para cambiar esa jerarquía como funciona la cache. Si yo ahora lo que necesito es todo el deep learning, pues ahora ella coge y va y saca todos los datos, todos los pesos de todas las neuronas y me la va a guardar en una cache de mayor tamaño. Las GPUs son conocidas porque la cache tiene un tamaño más grande. Me permite a mí guardar más datos de las neuronas de acceso rápido.
Si no fuera así, la GPU le toca que ir a buscar a la RAM todo el tiempo y eso hace que tarde más. Todo eso se traduce en ciclos de reloj y energía. ¿Okay? Por eso la memoria es tan vital. La memoria es, ustedes vieron cuando fue el traspaso del disco duro de estado sólido al disco duro del disco duro normal, el que gira o el disco de estado sólido. El cambio en desempeño fue grandísimo y no le tuvieron que cambiar el procesador a la computadora. Lo que cambió realmente fue la forma como hace el acceso de memoria. ¿Listo? Eh, ok, sigamos por acá. Eh, otra de las formas para nosotros mejorar el desempeño, perdónenme, uno de los objetivos de diseño del hardware que nosotros vamos a hacer, de la GPU que nos vamos a inventar, es que tenga flexibilidad. Entonces, una de las cosas es que si nosotros queremos flexibilidad, nosotros a veces tenemos que utilizar hardware inútil que tal vez no sirva para el random forest, pero, si no, pero no nos sirve para el deep learning. Entonces nosotros tenemos que mirar para tratar de ser más mesurados con eso, tratar de no añadirle mucho. Y tiene que mantenerse la eficiencia dependiendo de los diversos modelos. Entonces, si hago una arquitectura, lo ideal es que lo pruebe para diferentes desafíos. Entonces, yo hice mi GPU y ahora mi GPU tiene que funcionar para ImageNet, para el NIST, tiene que funcionar para el de audio, tengo que probar para diferentes cosas y diferentes topologías, AlexNet, ResNet, net, todas esas tenemos que probarlas ahí para poder saber que es flexible, que funciona de esa manera. La escalabilidad, pues ya se los mencioné. Significa que mientras más recursos le vaya poniendo, pues linealmente yo vaya teniendo mejoría. Normalmente lo que se hace es un estudio de diferentes tamaños de RAM y diferentes otros parámetros y yo voy midiendo el desempeño y voy trazando la curva. Cuando yo llego a que mi curva va siendo asintótica, yo paro el parámetro de desempeño ahí. No sigo más, porque ya no estoy ganando mucho. Acuérdense que la memoria es costosa. Y nosotros, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que les acabo de explicar. Esto lo voy a pasar. Ok, para el proceso de evaluación, normalmente en órdenes de prioridad, se evalúan en este orden. Primero voy a mirar, pues, de la red, voy a medir qué tan precisa es. Después lo otro que me importa es la latencia, lo siguiente es la energía, después el costo y después la flexibilidad. ¿Por qué? Porque son los estándares que se usan. Eso no me lo he inventado yo, eso se hace así, eso es así como hace la industria. Porque después de que una red sea precisa, lo otro puede tener solución. Sí, pero si nada, todo esto tiene solución, pero no es precisa, no estamos en ninguna parte. Ejemplo, Iris es un chip que desarrolla Google, si no estoy mal. De aquí, a ver, que aquí coloqué un dato. Es un hardware especializado, eficiente en energía, diseñado para Deep Learning, particularmente para redes convolucionales, desarrollado por investigadores en MIT. Ya vi por qué entonces ellos lo ponen aquí, porque me imagino que los que hicieron este curso fueron esos. Está optimizado para correr redes neuronales, computaciones de redes neuronales en sistemas embebidos de baja potencia como mobile devices, robots autónomos y dispositivos IoT. En Iris, en el chip, es como decir una TPU o una GPU, por decirlo así. Ahí pueden montar diferentes tipos de topología. Esas son las características del chip. Esto lo tienen que ver más nuestros compañeros de ICOM, tienen que tener idea de todo esto. La tecnología de los nanómetros es muy importante porque dependiendo de los nanómetros, yo tengo la capacitancia parasítica y es la que me va a molestar a mí en el hecho de tener el dispositivo encendido, cuánto me va a gastar a mí. Es una energía que yo no veo. Y ya todos son parámetros de chip. Frecuencia, cuántos multiplicadores tengo, todo eso es ahí. Pero ya cuando yo lo monto ahí, ya yo mido es la red, AlexNet. Y AlexNet tiene todas estas características que nosotros vemos. Tenemos el error de clasificación, cuántas capas, cuántos bits gasta por peso. Eso siempre se va a pedir. ¿Cuántos bits por peso? ¿Cuántos bits por función de activación? Tamaño de lote. El runtime es ligado con el latency, si no estoy mal. Cuánta potencia gasta en una inferencia y cuántos accesos de memoria tiene que hacer por cada imagen de la inferencia. 3.85 megabytes tiene que hacer para hacer el acceso. No quiere decir que eso sea bueno o malo, pero para ese chip estas son las cosas.
Se prueban 100 imágenes y se sacan esas estadísticas. Por ejemplo, si ustedes van a crear una nueva red, como por ejemplo los muchachos tienen que a veces crear una nueva red, eh, una de las métricas va a tener que ver con estas cosas, porque muchas veces el comité, como estamos trabajando con Wearable Technologies, les va a decir, ok, bueno, ¿y eso que usted montó? ¿Cómo son estas características? Ah, listo, ¿y eso que usted montó? ¿Cuánto estima usted que vaya a ser el consumo de potencia por, por su chip? ¿A cuánta frecuencia va a correr? Todas esas características de hardware, como estamos hablando de wearables, hace que sea más compleja la situación. Es simplemente como un resumen de todo. ¿Qué nos tenemos que preguntar? Si esos resultados que yo hago, si yo hago la red que tengo, hago el procesador que tengo y lo pruebo, tengo que fijarme si son simulados o si son medidos. Acuérdense de las capacitancias parasíticas. Todo ese tipo de cosas van a variar un montón. Eh, y siempre, siempre, siempre tienen que mostrar todos los datos que les dije. Las 8 métricas, siempre van las 8 métricas. Eso es vital. Porque ustedes no pueden ocultar esa información. Ustedes no pueden decir, no es que es la más precisa, sí, pero ¿cuánto gasta? No es que es la más rápida, sí, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, todos esos datos tienen que ser tenidos en cuenta. Siempre en redes neuronales y en hardware tienen que estar esos datos todos completos para darle al lector o al usuario la característica de su solución. Si no, lo están vendiendo mal. Este MLPerf es un suite que se puede usar mucho para hacer benchmarking. Entonces monta la red, él mide. Literalmente él coge y dice, bueno, voy a probar esta red neuronal para clasificación de imágenes. Ustedes le dicen, yo voy a clasificarlo con ImageNet. Y les tira todos los datos. Y eso es muy común. De hecho, en el curso con MIT vamos a ver dos que ellos crean, que es Time Loop y Accelenergy, que también ustedes le dicen la topología y él les va a dar datos de energía y datos de consumo y datos de todo, de desempeño, como nosotros queremos. Esto también es redundante. Esto es redundante. Lo que mientras es importante que vean que mientras, bueno, esto ya lo mencioné también, la cantidad de pesos y los max no necesariamente van reflejados en la energía y la latencia de la red. Ustedes pueden tener menos max y pueden tener menos latencia, pueden tener más latencia, pueden tener latencia alta para cada uno de estos rangos. No necesariamente afecta. Hay muchos factores que ustedes tienen que tener en cuenta, si son el tamaño del filtro y sobre todo, vean que en los pesos y en la Mac no está especificado las políticas de acceso de memoria que ustedes van a usar, que es lo que les hablé ahorita. Cuando yo voy a la biblioteca, ¿cuánto me traigo? Normalmente, y es algo que me faltó mencionarles, hay dos tipos de criterios para hacer acceso a la memoria cache. Para yo sacar esa fotocopia, sería muy bobo si yo estoy viendo el curso y vamos en el capítulo 7 y yo sé que las próximas semanas voy a sacar el capítulo 8, pues yo perdería el tiempo solo sacando el capítulo 7. Yo puedo aprovechar el principio de espacialidad y si voy a sacar el 7, aprovecho y saco el 8 y el 9 de una vez que fui. Entonces, muchas veces cuando la memoria cache va a hacer la copia de lo que está en la RAM, no solo saca el dato que ustedes pidieron, por lo general saca los datos que están alrededor. Y eso depende de la especificación de la memoria. Yo puedo decir, sáqueme de ese que está en el centro, sáqueme un kilobyte que esté alrededor. ¿Por qué? Porque probablemente lo voy a necesitar en un futuro. Si estoy hablando con un archivo de audio, pues si quiero este punto en el audio, pues probablemente voy a necesitar el de al lado y el de al lado y el de al lado. Entonces así yo evito poder hacer esas cosas. Esa calidad de detalles no están en la cantidad de pesos y max. Y eso no me va a decir mi chip qué tan eficiente es con respecto a la energía. Entonces, hay otros factores muy importantes que les va a marcar a ustedes el desempeño de lo que se diseña. Vean, por ejemplo, AlexNet y SqueezeNet. No importa lo que hagan, no importa lo que sea, aquí lo importante es que, por ejemplo, AlexNet tiene un montón de pesos, 600 por 10 a la 5 pesos, mientras que SqueezeNet tiene 51.8 menos pesos, tiene muchos menos pesos, tiene menos tamaño de pesos, pero vean en el consumo de energía, es 1.3 veces mayor SqueezeNet. Eso significa que en esto que están viendo acá, esto es eficiencia energética,
Vean que es más eficiente AlexNet porque gasta menos energía, menos energía que el otro, pero esta es la eficiencia. AlexNet es mucho más eficiente que SqueezeNet. Para este poquitico de neuronas, vean la cantidad de energía que gastó. Entonces, no necesariamente ya vieron que menos pesos da menos consumo energético. ¿Okay? Probados en el mismo chip. Esto es de lo que yo les estaba hablando. De esto también les vamos a entregar unos tutoriales. Si ustedes van a hacer la evaluación de un modelo, de cuánto me consume un modelo, que eso lo vamos a hacer en el curso, una de las tareas creo que tiene que ver con esto. Yo simplemente cargo el shape, me imagino que pues como lo exporte PyTorch, por ejemplo, que va a decir esta red es esto. Es el modelo que les dice la topología de la red. Y este time loop es una herramienta que ellos desarrollaron que nosotros podemos cargar eso y va a simular el desempeño y les va a decir, bueno, esto tiene tanto de latencia, tiene tanto de ta. Y Accelergy es, además de la latencia, mide energía. Entonces de ahí pueden decirle, me imagino yo, porque todavía no lo he trabajado, pero ahí tendrá que ver la tecnología, cuántos nanómetros, cuánto tipo de transistor, cuánto tipo de acceso a memoria. Ustedes le especifican todo y él les va a decir una red neuronal, digamos que parámetros de desempeño que muchas veces se toman experimental, pues los pueden simular aquí. Eso va a estar están los recitations. De hecho, todo el tutorial de Accelergy, todo el tutorial de Time Loop ya están subidos en Moodle. Gracias. Ya vamos a terminar. Y con eso yo diría que, porque ya lo que sigue es training y pudiéramos parar la clase ahí. Yo creo que es justo a las y 43. Yo creo que podemos ya como terminar ahí. En la próxima clase lo que vamos a ver simplemente es un concepto general matemático rápido de qué funcionan las funciones de cómo funciona el proceso de adiestrar. Todo lo que vimos de convolucional fue inferir, que es forward propagation. Yo recibo una imagen y qué es, pero ahora quiero el adiestramiento, me equivoqué en la predicción, voy a corregir. Y para yo poder corregir, tengo que hacer un gradiente y tengo que utilizar la regla de la cadena y tengo que utilizar el gradient descent. Y voy a ver qué cómputos necesito, porque eso también me va a medir mi hardware qué tan eficiente es al proceso de aprendizaje. Y ya, eso sería todo. Ahora sí. Eso, con